mayo de 1859 en Bahía Blanca y que dejó un impacto en la memoria de los pobladores de aquella época y en la historia de nuestra ciudad. Fue quizá la situación más violenta que vivió la ciudad en el siglo XIX y en el siglo XX también. Pero antes yo voy a hacer una pequeña reseña de toda la situación que se vivía en la Pampa Húmeda desde sus orígenes para llegar a entender por qué ocurrió este malón, qué objetivo tenía y qué consecuencias tuvo. Para eso, toda esta sociedad que se estaba desarrollando en la Pampa, la sociedad blanca y las tribus indias, tenía una serie de interrelaciones bastante complejas. No había una frontera bien marcada donde de un lado estaba el indio y del otro lado estaba el blanco. Ocurría todo lo contrario, se entrecruzaban a cada rato. Pero vamos a arrancar por el principio, que es la fundación de Buenos Aires, que es lo que primero ocurre en este territorio de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa. En 1526 Pedro de Mendoza llega con una expedición y funda un poblado al que llama Santa María del Buen Aire, a la orilla del riachuelo, en la conjunción del río de la Plata y el riachuelo. Algunos fanáticos sostienen que esa fundación se hizo donde ahora queda la cancha de Boca. Es mentira, no hay nada que pruebe semejante cosa. Pero sí ocurrió en lo que hoy es el barrio de la Boca. Que esta imagen es bastante pobre. Esto es un dibujo de un soldado alemán que acompañó a Pedro de Mendoza, Ulrich Schmidt, que muestra la situación que vivió Pedro de Mendoza, que al principio pudo fundar el poblado, armarlo, tenía una buena relación con los indios del lugar, pero esa relación se echó a perder rápidamente. Los indios sitiaron el poblado y pasaron una hambruna terrible. Acá, en esa punta, este dibujo, no sé si lo ven bien, es un dibujo de 3 personas que han sido ahorcadas por orden de Pedro de Mendoza, por violar alguna de las reglas que le había impuesto. El tema es que estos cuerpos, al día siguiente de haber sido ahorcados, aparecieron sin las piernas. Tal era el hambre que algunos soldados de Mendoza le cortaron las piernas y se las comieron. Esa era la situación dramática que se vivía en Buenos Aires. Hay un libro de Manucho Mujica Lainez, de la misteriosa Buenos Aires, donde cuenta varias historias de Buenos Aires. El primer cuento es el relato de esta situación, el hambre. ¿Qué ocurrió con esto y por qué viene a colación? En estas circunstancias, a Pedro de Mendoza se le escapan vacunos y caballos que había traído. Los pierde por el ataque de los indios y luego Pedro de Mendoza se va a ir de vuelta a España. Algunos de los pobladores van a remontar el Paraná y van a esta solución del Paraguay, pero estas vacas y estos caballos que quedan libres pasan 44 años hasta que llega Juan de Garay a fundar por segunda vez Buenos Aires, y esta vez lo hace, y eso sí es correcto, en lo que es actualmente la Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Ese es el núcleo fundacional de Buenos Aires. En todo ese periodo y en los 200 años siguientes, todos estos animales viven libremente y se reproducen de una manera espectacular. Tienen un lugar amplio, tienen buenas pasturas, tienen agua y viven libres. Hacia el siglo XVII, mediados del siglo XVII, algunos viajeros hablan de que la cantidad de animales que había, quizá la cifra es exagerada, pero hablan de 200 millones de animales. Lo que es concreto es que es una nueva riqueza que empieza a poblar la Pampa, donde antes solamente había animales de cacería, zorros, ñandúes, guanacos. Surge una nueva riqueza en toda esta área. Y eso genera 2 avances de la civilización. Por un lado, desde Buenos Aires empiezan a acercarse hacia el Salado y hacia el interior de la provincia, se van formando estancias, de a poco, que van en busca de ese ganado. Es una riqueza que está libre en la Pampa. Y por el otro lado, se produce lo que se llama la araucanización de la Pampa. Desde Araucanía empiezan a cruzar tribus que también vienen en busca de lo mismo, de ese ganado que está libre, y eso hay que capturarlo.
No sé si alguna vez oyeron hablar de las vaquerías. Salían partidas de paisanos que con una cuchilla le cortaban el garrón a la vaca y así tomaban 1000, 2000 vacas de una gran manada y después las cuereaban, porque lo que valía era el cuero. Había tantas vacas, lo único realmente de valor era el cuero. La carne la dejaban tirada y eso tiene que ver también con la riqueza de nuestra tierra. Millones de cabezas de ganado que se fueron pudriendo y fueron humidificando la tierra. Esta araucanización empieza a producir todo un cambio social y político en toda esta área. Por un lado avanza la civilización blanca, por el otro lado los araucanos empiezan a penetrar en toda esta zona. Los indios de esta zona, los reales, eran los tehuelches, también llamados, o digamos, mejor llamados Aoniquén. Ese era el verdadero nombre de estos indios de esta zona. Tehuelche es un término araucano que significa gente rebelde, porque evidentemente no se llevaban muy bien entre araucanos y tehuelches. Los tehuelches tienen grandes diferencias culturales y sociales con los araucanos. Para explicarlo brevemente, un cacique araucano, el pueblo araucano es un pueblo guerrero, conquistador y saqueador. Para ser cacique un araucano, tenía que ser valiente, tenía que ser aguerrido, tenía que conocer de tácticas, tenía que tener astucia para ir a su pueblo, de lo contrario no lo querían. Esas eran las características. Una personalidad fuerte, dominante, una cultura bien marcada en ese sentido, vinculada a la guerra. Esto no quiere decir que los araucanos no sembraran zapallo o alguna otra cosa o no cazaran, pero su característica particular era la guerra que la habían desarrollado durante varios siglos contra los conquistadores españoles en Chile. Nunca habían sido dominados por los españoles. Y empiezan a pasar a esta zona. Los tehuelches, por el contrario, vivían en lo que ellos llamaban hordas, que eran grupos de familia, vinculados por razones, por lazos familiares o por algunas diferentes razones, grupos de 10 o 12 familias, y a lo que se dedicaban era a cazar, no eran guerreros. De hecho, un cacique tehuelche, la característica de un cacique tehuelche, es que era el más hábil para diseñar las estrategias de cacería, que era lo que ellos se dedicaban, perseguir las manadas de guanacos y las manadas de avestruces, y no a la guerra. De hecho, las armas que ellos poseen son todas armas de caza, no de guerra. Y además tienen una particularidad muy distinta del araucano. El araucano mandaba el cacique, la figura predominante. En el caso de los tehuelches, la palabra de la mujer tenía mucho peso. No había una cultura machista dominante, sino más bien matriarcal. De hecho, este es un toldo tehuelche. Esto está en el Museo Leleque, cerca de Esquel. Si alguna vez pasan por allí, es digno de visitar. Es un museo excepcional, donde se ha rescatado toda la cultura de la Patagonia. Estas son algunas de las armas que usaban los tehuelches para sus cacerías. La única arma de guerra completa era esta, una piedra a la que le envolvían con un cuero y con un tiento, y la hacían girar, y la llamaban el rompecráneos, imagínense. Pero después el resto era simplemente para cazar. Este es un toldo tehuelche de la época, del año 1890, por ahí, encerrado. Tan matriarcal era la cultura tehuelche que durante 40 años, más o menos desde 1800 hasta 1841, tuvieron una cacique, María Grande, que era una cacique tehuelche a la cual conocieron Charles Darwin y Luis María Bernet. Charles Darwin le decía Santa María, porque la cacica llevaba un escapulario de la Virgen, y Luis Bernet le decía María Grande por Catalina la Grande de Rusia. El hecho es que esta mujer gobernó durante 40 años a las tribus tehuelches y todos la respetaban porque era muy sabia. Y de hecho esta mujer, no es esta mujer, pero es una mujer tehuelche. No hay fotos de María Grande. María Grande visitó las Islas Malvinas durante la gobernación de Luis Bernet. Estuvo un mes con él porque
Bernet quería establecer un lazo comercial con los tehuelches que estaban, los tehuelches de María Grande, que estaban en esta zona, los tehuelches del sur, y de ahí se querían conectar con la gente de las Islas Malvinas, el proyecto que se abortó por la invasión inglesa de 1833. Ahora bien, cuando empiezan a avanzar los araucanos, tienen enfrentamientos con los tehuelches. A ver si volvemos acá. Hay un cacique famoso de los araucanos, Chocorí, que era muy violento, y tiene varios enfrentamientos con los tehuelches en la zona del Río del Sur, del Río Negro y Chubut. Hay 3 batallas, Languineo, Barrancas Blancas y Yotel Caique, donde los tehuelches son prácticamente masacrados. ¿Cuál era el problema? El araucano era guerrero, era pequeño, ágil, retacón. El tehuelche era alto, 1,90 m de altura, casi 2 metros, pesaba 100, 120 kilos, y no estaba preparado para la guerra. No era que no podían guerrear, pero no eran especialistas en la guerra. Los tehuelches los arrasaron, les quitaron las mujeres, que era la ley de la guerra. El vencido perdía sus pertenencias y sus mujeres. Y los araucanos apreciaban a la mujer tehuelche porque era alta, era mucho más elegante que la mujer araucana, que era más bien retacona. Esto se va a reproducir después en los galones con las cautivas. De modo que de esta forma los tehuelches terminan quedándose en el sur. Toda la zona esta de Río Negro, Neuquén, pasa a ser copada por los araucanos, que eran las tribus borogas, que empiezan a penetrar en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba, San Luis, y se van estableciendo allí. Todo esto ocurre a principios de 1800 y se acentúa a partir de 1820, 1830. En ese periodo es cuando se funda Bahía Blanca, en 1828, el coronel Ramón Escomba. El comandante de frontera de la provincia de Buenos Aires era Juan Manuel de Rosas, que tiene gran influencia en la fundación de Bahía Blanca. Y Rosas, cuando llega al poder, intenta resolver este problema porque además había un grupo que no era una etnia, no era una tribu, sino que era una banda, que eran los pincheiras. Los pincheiras era una banda constituida por indios, desertores, gauchos, indios chilenos, indios de este lado de los Andes, y sobre todo varios oficiales realistas que respondían a Fernando VII. Es decir, era una banda, pero a la vez había ahí una cuestión política. Actuaban como una especie de guerrilla contrarrevolucionaria, haciéndole todo el daño posible a las nuevas naciones que se habían independizado. En nuestro caso, y también en Chile, porque estaban tanto en Chile como en Argentina. Estos pincheiras generaron una enorme ola de violencia y llevaron consigo varias tribus borogas que se dedicaron a malonear. En 1832, Rosas termina su primer mandato como gobernador y decide lanzar una campaña al desierto, que es la primera campaña al desierto. La segunda fue la derrota en 1859. Manda 3 columnas, una que es la del sur, que parte desde Bahía Blanca, que es la que dirige Rosas y el general Pacheco. Manda otra columna que bordea el río Colorado y tiene otra columna más que va a bajar de Mendoza, dirigida por el fraile Aldao, que termina fracasando, no la llevan adelante. Pero con esta columna, Rosas cumple los objetivos, que es correr a los pincheiras, correr a los borogas, aquí sobre todo en la isla de Cholechuel, donde estaba afincado Chocorí. Chocorí era un cacique araucano, que tomó cautiva a una mujer tehuelche y tuvo con él un hijo que va a ser Sayihueque, el famoso cacique del país de las manzanas. Sayihueque era mitad araucano, mitad tehuelche. Pues bien, esta campaña de Rosas hace que toda esta indiada repase nuevamente la cordillera.
Y las tribus que quedan acá, en esta zona, algunas son apaleadas literalmente. De hecho, en la campaña de Rosas hay el doble de indios muertos que en la de Roca, cosa que realmente no se sabe. Se supone que la campaña de Roca fue terrible, pero la de Rosas fue mucho más grande. Y a su vez Rosas, con las tribus que se avienen a pactar con él, les propone un negocio diferente, a cambio de no malonear. A su vez Rosas, en este periodo, ha hecho llamar a dos caciques araucanos, que es el cacique Martín Toriano y el cacique Platero, para que vengan con sus tribus a establecerse en esta zona. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de nivelar el poder que tenían los boroganos, porque estos caciques vienen respondiendo a Rosas. Junto con Martín Toriano viene un cacique araucano llamado Juan Calfucurá. Calfucurá quiere decir piedra azul, porque este cacique en una laguna en Chile había encontrado una piedra de color azul que él sostenía que era una piedra mágica que le daba poderes, que lo conectaba con su Dios y le daba una fortaleza especial. Dicen los descendientes de Calfucurá que ellos todavía tienen esa piedra guardada como un tesoro. Pero bueno, esto fue lo que cimentó la leyenda de Calfucurá. Rosas pacta con los indios a cambio de que no maloneen, les entrega todos los años una cantidad de vacas y de yeguarizos, más los vicios, o sea, 1.500 vacas, 1.000 yeguarizos, tabaco, yerba, azúcar, mantas, ponchos, hasta les manda médicos para que los vacunen contra la viruela. A cambio de eso, mantiene tranquila la frontera. Esto ocurre desde 1833 en adelante. Inclusive los pocos pincheiras que se salvan vuelven a Chile y piden un perdón en Chile y dejan de malonear. José Antonio Pincheira, que era el líder, se entrega a las autoridades chilenas y le perdonan la vida y lo dejan vivir tranquilo a cambio de que no malonea. Durante todo este periodo se mantiene esta paz a cambio de la entrega de víveres. Para los indios era lo mismo. En vez de salir a malonear y arriesgarse, si recibían un premio del gobierno, se quedaban en cana. Esto no quiere decir que no hubo incidentes, pero eran mínimos. Y los controlaban los propios caciques. Es decir, los propios caciques ponían orden dentro de las tribus. Martín Toriano es traicionado por un grupo de borogas y muerto cerca del Fuerte Independencia en Tandil. Y entonces asume el poder Calfucurá. Calfucurá era un personaje increíble, hábil, astuto, valiente, violento, sin escrúpulos, pero con grandes habilidades diplomáticas. ¿Qué hace Calfucurá? Él tiene establecida su toldería en Guaminí, en la zona de Guaminí y Carué, aunque después él se va a establecer concretamente en las Salinas Grandes, en La Pampa. Pero aquí, en Carué, invita a todos los demás caciques de las tribus borogas a una reunión en un campamento que se llama Masallé. Esto es en 1834. Gran fiesta, hace asado, carnean varias vacas, regalos para los caciques, mucho alcohol, profusión de alcohol, gran amistad con todos. Cuando están todos borrachos, los manda a degollar a todos los caciques boroganos. Y queda él como único cacique de La Pampa, ya que todas las tribus quedan sin sus líderes y terminan aceptando el poder de Calfucurá. Esto le da la capacidad, porque algunas tribus que no participaron de eso terminan aceptando, porque claro, Calfucurá se vuelve el dueño de toda La Pampa, todas las tribus le obedecen. Entonces los ranqueles que estaban más al norte, sobre el sur de Córdoba y San Luis, terminan pactando con Calfucurá. Pincén, que tenía una tribu chica y pocos indios, y que era muy rebelde, no le simpatizaba para nada a Calfucurá, pero termina pactando con él
porque evidentemente no se podía enfrentar al poder que había adquirido Calfucurá. Y Calfucurá negociaba con el gobierno de Buenos Aires que se le entregaran todas las cosas que pedía a cambio de no malonear. Era una situación de extorsión permanente, que mientras estuvo Rosas en el poder, se llevaban de maravillas porque Rosas conocía muy bien a los indios y Calfucurá no iba a ser más astuto que Rosas, que también era bravo. Entonces, en todo este periodo, hasta 1852, la frontera con el indio, que pasaba por aquí, Bahía Blanca y Carmen de Barragán, eran los últimos puntos de la frontera pasaba todo por este lugar, se mantienen en calma, en relativa calma. En 1852, después en la batalla de Caseros, cae derrotado Rosas. Inclusive una partida de indios de Calfucurá participa de la batalla al lado de Rosas. Eso cambia completamente la situación política de toda la provincia. Empiezan a enviarle menos vacas, menos caballos, menos azúcar, menos hierba, y entonces empieza el enfrentamiento con los indios. Vuelven a malonear, y el que malonea ahora es Calfucurá. Calfucurá, por momentos se enfrenta a las fuerzas nacionales, por otro momento negocia, muchas veces negocia con Urquiza, porque tenía afinidad con Urquiza porque lo conocía a través de Rosas. Pero con las tropas de Buenos Aires, que están armando hay que entender que Buenos Aires se separa de la Confederación durante un tiempo, después de la Revolución del 11 de septiembre. Con Buenos Aires no se entiende nunca, entonces atacan varios lugares, varios malones en toda esta zona. Como respuesta, Buenos Aires prepara dos invasiones, una de ellas sale de Bahía Blanca y llegan hasta Carué. No lo encuentran a Calfucurá, pero le arrasan las tolderías. Esa división que atacó Carué estaba al mando del sargento mayor Francisco Iturra. Cuando digo sargento mayor, no es un sargento, como el sargento García del Zorro. Es un mayor, es un grado militar alto, ¿no es cierto? Un oficial. Y eso genera en Calfucurá una mancha, una marca de odio particular hacia Iturra, con el cual él se carteaba regularmente. Esto ocurre en 1858. Bueno, se me pasó esta pequeña historia. Este señor era el coronel Eugenio del Busto, Manquillán, que participó en todas esas operaciones. Manquillán, o del Busto, era, cuando tenía 7 o 8 años de edad, fue tomado cautivo por los indios y criado como un indio. De hecho, le pusieron de nombre Manquillán, que significa cóndor entrampado. A los 20 años de edad, cerca de Sierra de la Ventana, cae capturado por un grupo de unitarios que se lo llevan preso. Él vivía y vestía como un indio y hablaba como un indio, pero conocía el castellano. Este grupo de unitarios al poco tiempo cae derrotado por el regimiento de Colorados del Monte de Rosas, y entonces lo llevan a la Guardia del Monte. Y Rosas, cuando lo ve, le da un grado de oficial y lo incorpora a su regimiento. ¿Por qué? Porque del Busto o Manquillán hablaba casi todos los dialectos indios. Entonces lo usa como espía, lo hace ingresar muchas veces a las tolderías y del Busto le informa a Rosas de los movimientos de los indios. Cuando ocurre la campaña del desierto, este hombre recupera gran parte de las cautivas que estaban presas en las tolderías. No he hablado de las cautivas y es un tema dramático. Los indios capturaban mujeres y niños, a los hombres los mataban, se llevaban el ganado y se llevaban las mujeres. Las mujeres las tenían de esclavas. Durante el día trabajaban azotadas por la mujer araucana y de noche tenían que servir al cacique, con lo cual la mujer araucana las detestaba más todavía. O sea que era una vida de penurias permanentes. Del Busto rescata un montón de cautivas. De hecho, nuestra iglesia se llama la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Los mercedarios, en una orden que se encargaba de recuperar cautivos, de recuperar prisioneros y personas que eran esclavizadas en España por los piratas árabes. Y el nombre de la iglesia se lo pone Rosas por esta razón.
la cantidad de cautivas que se empiezan a rescatar. Y era terrible el tema de las cautivas, porque primero era muy difícil escaparse, y segundo, que muchas de ellas terminaban teniendo hijos con los indios, no quisieran. Pero entonces, cuando podían escaparse, tenían que pensar en renunciar a sus hijos, y quieras o no, eran sus hijos. O sea que vivían una situación realmente dramática. Bueno, Eugenio del Busto fue un hombre que recuperó a las cautivas, y estuvo con Rosas hasta 1852, cuando cae Rosas. Después de eso se lo da de baja del ejército, a pesar de que tenía una cantidad impresionante de años, y él empieza a recibir, después de la conquista del desierto, él empieza a recibir en su casa de Buenos Aires, que vivía en las afueras, a delegaciones indias que iban a pedirle cosas al gobierno, a tratar de morigerar la situación de prisión, de confinamiento que estaban teniendo. Pero bueno, quería comentárselos porque hay una calle acá que se llama Eugenio del Busto, pero la mayoría de los bahienses no saben quién fue, y fue un héroe de la ciudad. Fue alguien que vale la pena recordar. Aquí estamos con el cacique Juan Calfucurá. Y vuelvo a Calfucurá y a sus enfrentamientos. En 1858 les había dicho, le arrasan la toldería, una división que sale de acá de Bahía Blanca. Tiempo después, Calfucurá, que era absolutamente ambivalente, y los indios que hace unas semanas se habían peleado, después venían acá a comerciar cueros, es decir, una cosa bastante de locos. Calfucurá manda a una de sus esposas a Bahía Blanca con un encargo para el sargento mayor Iturra, que tenía, además de ser oficial, tenía una enorme pulpería acá en la calle 19 de Mayo y Celarrayán, que eso es 19 de Mayo y Celarrayán. Y Calfucurá siempre mandaba una carta, mandaba en emisarios y mandaba una carta diciendo: dele una ropa, dele botas, dele esto, dele aquello. Y era como los artistas de hoy, todo era canje, no pagaba nada. Lo que hacía era dejarles en claro que si no cumplían con sus deseos, iba a haber una maloneada. Con lo cual era una forma de calmarlo, tranquilizarlo. Manda a esta mujer, que era una de su harén, Iturra la detiene y la manda presa a Carmen de Patagones. Era una forma de decirle a Calfucurá: yo también tengo poder. Calfucurá le debía a Iturra. De esto yo no tengo datos exactos, pero se comenta que Calfucurá había secuestrado a una mujer de Iturra, una primera mujer de un hijo, y el hijo murió y la mujer desapareció y no la vio nunca más. De modo que había razones para un odio común. Esa es otra ofensa que Calfucurá toma debida nota. Y meses después aparece en escena José María Bulnes Yanquetruz, cacique de los Ranqueles. Yanquetruz durante años había maloneado, pero hacia 1857 el gobierno firmó con él un tratado de paz y entonces decidió no malonear más. Pero tenía malas costumbres. Regularmente venía a Bahía Blanca, a las pulperías, se emborrachaba mal y terminaba peleándose con alguno, matando a alguien a cuchilladas. Hacia octubre, más o menos de 1858, repite la misma escena. Viene a la pulpería de Silva, que quedaba del otro lado de la plaza. Imagínense que Bahía Blanca eran unos pocos ranchos. Ahora les voy a mostrar un plano de Bahía Blanca de esa época. Se pelea con un jefe, un teniente de las Guardias Nacionales, que se llamaba Jacinto Méndez. Salen afuera de la pulpería, un duelo criollo, y Jacinto Méndez lo descoce a puñaladas. Yanquetruz ya era un hombre grande, pero un hombre fuerte, lo que pasa es que estaba totalmente alcoholizado. Y Yanquetruz era yerno de Calfucurá. En uno de sus pactos, Yanquetruz se había casado con una de las hijas de Calfucurá. Calfucurá y Yanquetruz se detestaban. No se querían para nada y se habían traicionado mutuamente varias veces. Pero era el yerno. Y además esa era la excusa de Calfucurá para tomar venganza de todas las otras ofensas. Es decir, de convocar a todas las tribus y venir a tomar venganza en Bahía Blanca. Ese es probablemente el principal motivo del malón a Bahía Blanca.
un acto de venganza de parte de Calfucurá, porque le habían arrasado los toldos, porque había sido presa su mujer, le habían mandado, una de sus mujeres, le habían mandado carne de patagones, y la muerte de Yanquetruz, que quizá era la que menos pesaba en la mentalidad de Calfucurá, pero las otras dos cosas sí le molestaban. Entonces, sigilosamente, prepara un malón. Este es un plano de la fortaleza. Esto, ahí en el punto 3, es la comandancia de la fortaleza. Es donde estamos ahora. Más o menos a esta altura estaba la comandancia de la fortaleza. Y estas son las calles Tomba y Chiclana, esto es Calle Higgins, Gates y Brown, esto es la avenida Colón, esto que pasa por acá, y esta es la calle Moreno. Esa era la disposición de la fortaleza protectora argentina que fundó Ramón Estomba y que diseñó Narciso Parchape. Y este es un plano de Bahía Blanca en 1859, acá está la fortaleza, esto era la plaza Estomba en esa época, ahora se llama Plaza Rivadavia, y acá estaban las diferentes casas de vecinos y pulperías, porque ya Bahía Blanca en ese momento se había convertido en un polo comercial. Los estancieros de la zona, los indios y demás, venían a proveerse a Bahía Blanca. Y una pulpería no era un barcito, era un local de ramos generales, donde había de todo, donde se comerciaba con cueros, se podía comprar ropa, calzado, bebidas y un montón de cosas más. Esto era la Bahía Blanca de aquella época. El 19 de mayo de 1859, un vecino, el gallego Mora, da el aviso de que se viene el malón y que han visto indios en las cercanías. Los indios entraban por el bañado de Jiménez. El bañado de Jiménez es lo que hoy es el Parque de Mayo. En esa época no había los árboles que hay en el Parque de Mayo, porque eso fue posterior, porque se hizo hacer un barrio parque que al final no prosperó y después el municipio terminó tomando las tierras y haciendo un parque. Pero venían bordeando en la postá y entraban de sorpresa por allí. ¿Por qué? Porque se calcula que eran unos 3.000 indios. No eran los 3.000 de pelea, probablemente eran 1.500 indios de pelea y el resto eran los que venían acompañando al malón. Pero semejante movimiento de gente genera polvareda y la fortaleza tenía mangrullos, tenía guardias avisorando el horizonte para ver si en algún momento aparecía una polvareda que podía ser una bandada de ñandúes, pero lo más probable es que fuera una banda de indios. Pero bueno, al entrar por el bañado de Jiménez, logran cierta sorpresa. Igualmente este vecino, el gallego Mora, logra avisar a la guarnición de que se viene un malón, y el comandante de la guarnición, de esto, acá está la fortaleza, ordena a todo el pueblo meterse dentro del fuerte y subir el puente levadizo. Con lo cual, la mayoría del pueblo se salvó de una carnicería. Ahora bien, los indios entraron por diferentes lugares. Estas líneas rojas son los indios, las diferentes grupos de indios que entraron a Bahía Blanca. Y por supuesto fueron a quemar las casas, los ranchos, e hicieron foco en la esquina de Celarrayán, perdón, acá, esto es Celarrayán, y lo que hoy es 19 de mayo, que es donde estaba el galpón de Iturra, la pulpería de Iturra. A la pulpería de Iturra la saquearon, le sacaron todos los cueros y se encontraron con un enorme depósito de alcohol. Digo, hicieron foco acá porque probablemente tenían la orden de Calfucurá de destruir esta pulpería. Iturra ya había muerto 2 meses antes, pero bueno, era lo que quedaba de él y de su familia, así que se lo prendieron fuego. Pero tuvieron el mal tino de empezar a tomar alcohol, de emborracharse. Entonces, en la fortaleza el comandante Orquera, José Olegario Orquera, no salió ni se movió para nada. Algunos
deslizaron que era un acto de cobardía. Yo creo que no, yo creo que fue un acto de prudencia. Pero sí se movilizó la Legión Italiana, la Legión Agrícola Militar, que estaba donde hoy está la municipalidad, ahí tienen sus cuarteles. La Legión Italiana sale, reciben primero un ataque de los indios y luego salen a repelerlos. Salen algunos guardias nacionales de la fortaleza y en esta zona había otro pequeño cuartel con un grupo de granaderos, no de los granaderos de San Martín, sino que se llamaban así, granaderos, comandados por el coronel Granada, pero no es porque fuera, no les decían granaderos por eso. Ellos son los que empiezan a repeler el ataque. A esta altura, en plena madrugada, estamos hablando 4 o 5 de la mañana, los indios recorrían todo el poblado, destruyendo y robando lo que podían. La Legión Italiana llega hasta la esquina de 19 de mayo y se la rayan, se encuentra con los hombres del coronel Granada y empiezan a tirotearse con los indios. Claro, la respuesta de los indios no era demasiado racional, porque la mayoría se habían bajado unas cuantas limetas de ginebra. Y se produce una hecatombe. Empiezan a matar indios de una manera bastante encarnizada. Los persiguen, por lo que es la calle 19 de mayo, hasta la intersección con lo que hoy es Florencio Sánchez, donde hoy hay una plazoleta. Bueno, ahí se produce otro fuerte enfrentamiento y caen un montón de indios muertos. Finalmente, para el amanecer, la cosa se calma, los indios se retiran. Es decir, la idea de Calfucurá era arrasar todo Bahía Blanca. No la fortaleza. ¿Por qué no la fortaleza? El fuerte de Bahía Blanca tenía terraplenes, no eran piedras, sino eran terraplenes de tierra, de 4 metros de altura por 4 metros de ancho. Y estaba rodeado de un foso de 5 metros de profundidad. Y tenía el puente levadizo. Levantando el puente levadizo, los indios no tenían capacidad militar para atacar la fortaleza. Para eso hubieran necesitado escalas, artillería y un montón de cosas de las que carecían. De hecho, la estrategia del Malón, ¿cuál era? La estrategia del Malón era caer por sorpresa, actuar lo más rápido posible, matar al que se le cruce, robar todo lo que se pueda y huir lo más rápido posible. Porque siempre estaban esperando que viniera el contragolpe de las fuerzas militares. De modo que el ataque a la fortaleza no se produce, creo yo, porque Calfucurá es consciente de que va a ser una carnicería. Y si él ataca con su gente la fortaleza, va a perder 1000 hombres como nada. De modo que cuando se terminan estos focos de ataque, los indios se encuentran con que han perdido una cantidad importante de gente y se retiran. Se retiran hacia lo que hoy es el autódromo, hacia ese sector. Se llevan algunas vacas y se ponen a hacer un asado hacia el atardecer. Desde Bahía Blanca se ve que están carneando vacas y haciéndose un asado y se quedan ahí. Les mandan una caballería. En la Legión Italiana estaba dirigida por el coronel Antonio Susini. El segundo al mando era el mayor Juan Bautista Charlone. Tenemos una calle Charlone por acá, famosa, que además después va a ser un héroe de la Guerra del Paraguay. Y por el capitán Felipe Caronti. Esta biblioteca fue diseñada y llevada a cabo por Caronti. Y también había un jovencito de 17 años, que era cabo en ese momento, se llamaba Daniel Serri, que también participó en el Malón, en la defensa de Bahía Blanca en el Malón de 1859. Como corolario, bueno, los indios cuando los atacan ahí en la zona del autódromo, mandan un grupo a caballo dirigido por Charlone, hacen como una especie de desfile militar. Es decir, una bravata como diciendo nosotros somos muy fuertes, no nos van a derrotar. Pero la realidad es que el Malón le salió muy mal. Algunos historiadores hablaban hace algunos años de 200 muertos. En realidad hay 2 partes militares, uno de Orquera, que habla de 62 muertos y que después es refrendado por el coronel Granada unos días después. Orquera hace parte suyo el día 20 de mayo, o sea, al día siguiente
del Malón, y Granada lo va a hacer el 8 de junio. Pero ambos coinciden en que había más o menos 62 indios muertos. Y sí que había habido otro tanto o más de heridos que fueron retirados por los indios, se los llevaron. Pero quedaron los cuerpos de indios repartidos por toda la ciudad. Así terminó este primer malón, que fue dramático, que fue terrorífico para toda la ciudadanía de Bahía Blanca. Y queda todavía una historia más lamentable, porque Mayor Orquera, que yo les dije recién, yo creo que no fue un cobarde, que fue un hombre prudente, porque sabía que él tenía que cuidar a la población, y dentro de la fortaleza a la población no le iban a tocar. Pero decide armar una pila de leña de chañar en plena Plaza Estomba, lo que es la Plaza Rivadavia, y ordena a sus soldados que pongan todos los cadáveres de los indios en esa pila y los prende fuego. Una actitud, digo, se decía que los indios eran los salvajes, de este lado estaba la civilización. Eso, la justificación es que se podía haber desarrollado una epidemia. Bastaba con enterrarlos a todos. Fue más una especie de escarmiento hacia los indios que atacaron Bahía Blanca. Pero los propios vecinos de la ciudad, al día siguiente, se quejan de este espectáculo porque imagínense ustedes 60 cuerpos quemándose, un olor a carne quemada en todo el pueblo. Le piden por favor que termine con esa barbaridad, y entonces apagan la hoguera y hacen lo que tendrían que haber hecho desde un principio: una fosa común, y entierran allí a todos los indios. Esa fosa común la hacen en lo que es hoy la Plaza Lavalle, la plaza que está en O'Higgins, que está contra el mercado municipal. Allí se entierran a todos estos indios. Y este fue el final de este malón, producto de los enfrentamientos, producto de la sed de venganza de Calfucurá, de una lucha que ha sido constante y que siguió, porque esto fue en 1859. Bueno, estos dos cañones estuvieron ese día, y estuvieron el 11 de abril de 1828. Son Carlitos y el Escandaloso, dos cañones que los trajo Estomba y que eran parte de la fortaleza protectora argentina. Una persona, yo he tirado con ese cañón, yo pertenezco a la cofradía de artilleros de la fortaleza, y hay una persona aquí presente que en una época era intendente de Bahía Blanca que también tiró con ellos alguna vez. Así que estos cañones tienen una historia particular. Son cañones traídos desde Montevideo, cuando cayó Montevideo en 1814. Todo el parque de Montevideo se llevó a Buenos Aires, y estos cañones fueron a parar al fuerte de Independencia en Tandil tiempo después. El tema es que estos cañones no tienen el sello real. Los cañones españoles tenían el sello del rey. Estos cañones no. Así que se supone que eran cañones de un barco inglés, el Agamenón, que cayó a la altura de lo que hoy es Punta del Este. Los ingleses vaciaron toda la carga en una isla que se llama Gorriti por una sudestada que los agarró, y luego la dejaron abandonada, todo eso, y se fueron. Y los españoles capturaron todos esos cañones y los incorporaron a la fortaleza de Montevideo. Ese Agamenón había sido durante años el buque insignia del almirante Horace Nelson. Cuando el Agamenón ya fue demasiado viejo, se lo cambiaron por el HSM Victory, con el cual peleó y murió en la batalla de Trafalgar. Así que es muy probable, no tiene el sello de garantía, pero es muy probable que estos cañoncitos hayan participado de batallas navales entre España, Inglaterra, Francia, durante muchos años. Hoy están acá en el Tútulo Federal, y quien rescató estos cañones fue el historiador bahiense Oscar Rimondi, ya fallecido hace algunos años, porque bueno, que ha hecho mucho por la historia de la ciudad. Quiero terminar esta charla. Bueno, este es el acceso a la fortaleza protectora argentina. Esta ya es una época posterior donde ya no está más el zanjón, el foso que recubría a la fortaleza. Y esta es una maqueta que está, creo que en lo que era el Comando del Quinto Cuerpo de Ejército, o no sé si la trasladaron a otra parte. Es una maqueta de lo que era la fortaleza, una maqueta a escala. La historia con el indio siguió, y esto es la zanja de Alsina. Fue el producto de
de una idea de Adolfo Alsina, que era ministro de Guerra de Nicolás Avellaneda, que, a ver si lo tenemos acá, toda la línea azul que partía de Bahía Blanca era la Zanja de Alsina. No se alcanzó a completar porque llegaba hasta el sur de Córdoba. Y en un año y medio hicieron más de la mitad. Era un zanjón de 2 metros por 2 metros que tenía palo a pique de un lado y cuya intención era frenar los malones. Sirvió para poco. Los indios rompían los palos, con sus caballos saltaban la zanja y cuando volvían con el arreo hacían tirar las vacas en el zanjón hasta que se tapaba de animales muertos y pasaban con el resto del malón. Imagínense que cada malón se llevaban 10.000, 20.000 vacas. Tenían de sobra para armar un puente. Y esto es lo que ocurrió después, que se creó, paralela a la Zanja de Alsina, una serie de fortines. Varios de estos los creó el general Daniel Serri, que tenía la función de alertar ante la posible aparición de un malón. Eran fortines muy pequeños, una manzana como mucho, palo a pique, foso, mangrullo y una casita, y 8 o 10 hombres, nada más. Porque la función de esos tipos era alertar ante la aparición de algún malón. Y estaban cada 7 o 8 kilómetros había alguno. Este es Fortín Pavón en San Lungaray, y hay algunos más hasta la Madrid y demás. Es lo que continuó siendo la guerra contra el indio. ¿En qué terminó Calfucurá? En 1872, Calfucurá lanza un gran malón con más de 4.000 indios, atacan toda la zona norte, la zona de Lobos, Navarro, por todo este sector. Cuando se están retirando con más de 30.000 vacas, el ejército se reagrupa y los rodea. Calfucurá tenía la opción de escaparse, pero en un acto de soberbia decide hacer frente al ejército, cuando su estrategia normal era la huida, y les hace frente en una batalla que se llama la Batalla de San Carlos de Bolívar, en 1872. En esa batalla, las fuerzas del ejército cuentan con el apoyo de una tribu de Cipriano Catriel, que pone todos sus hombres, porque le debía unas cuantas a Calfucurá, tenía bastante bronca, y terminan derrotando a Calfucurá. Se tiene que abandonar el terreno. Calfucurá para esto ya era centenario, tenía 100 años, aún así montaba a caballo y combatía. Pero bueno, después de esta derrota, en esta batalla participan, entre otros, el coronel Francisco Borges, abuelo de Jorge Luis Borges, y un gaucho matrero que era de la zona de Lobos, que después se hizo famoso por una película, Juan Moreira, también participó de esta batalla. La derrota de San Carlos, que si bien perdieron unos 400 indios, él tenía 4.000, le produce a Calfucurá una depresión tan grande que se refugia en Carué y a los pocos meses muere. Pero muere bajo un estado de depresión. Y antes de morir tiene dos cosas. Primero le dice a su hijo, Juan Namuncurá, que defiendan el Carué hasta la última lanza, porque el Carué era la punta de su imperio. Carué está por acá están las Salinas y acá estaba Cholechuel. Este triángulo así era el imperio salinero. Si perdían, les dice, si perdemos Carué, perdemos todo. Y pocos días antes de morir tiene un pequeño gesto humanitario. Era costumbre entre los indios ranqueles y los araucanos que cuando un gran jefe moría, mataban a sus mujeres y a sus esclavos, a sus cautivos. Y esto ocurrió varias veces. Calfucurá, consciente de que se iba a morir, le ordena a sus capitanescos que liberen a las cautivas, que liberen a todos los esclavos que tenían para salvarles la vida. Después de eso se muere. Al final de su vida tuvo un gesto de humanidad. Un personaje controvertido, político, hábil, astuto, engañador, valiente. Una personalidad de la cual uno no puede enamorarse y decir qué maravilla, pero es digna de analizar. Todas las habilidades que tuvo, lo violento que fue y cómo supo negociar con los diferentes gobiernos, con las diferentes situaciones que había y con su propia gente. Tremenda la historia de Juan Calfucurá. Alguien lo llamó el Napoleón de las Pampas.
no sé si están así, pero realmente un personaje tremendo. Después de esto, esta fue ya la retirada de los indios. Poco después cae este otro gran cacique que era Vicente Catunao Pincén. Pincén no era araucano, era argentino. Él mismo lo dice, yo soy indio argentino. Y no era amigo de Calfucurá, a veces eran aliados, pero no era amigo. Pincén nunca tuvo más de 200 indios de pelea, y sin embargo lo volvió loco a todo el ejército de frontera, y su principal rival era el general Conrado Villegas. Villegas era un hombre de un coraje enorme, participó de toda la campaña del desierto. En determinado momento, en 1872, persigue un grupo de indios con 7 o 8 soldados que lo acompañaban. Pasan unas lomadas, pensando que están persiguiendo a 15 o 20 indios, y de pronto se encuentran con toda la tribu de Pincén que los estaba esperando. Era un señuelo, lo hicieron entrar. Los atacan, muere la mayoría de los soldados huyendo, hasta que finalmente un indio lo lancea a Villegas y cae herido. Y los demás indios lo van a eliminar. Y Pincén dice, no, déjenlo que ese es Villegas, es mucho toro, yo te perdono la vida. Y Villegas salvó su vida por eso. Igual siguieron siendo enemigos, después le robó los blancos de Villegas, que es una historia larga. Finalmente, en 1878, Pincén cae prisionero. Villegas ataca a los toldos, Pincén cae prisionero, que él se escapa solo con un hijito de él. Pincén tenía alrededor de 80 años. Así, hay una foto de Pincén. Y lo llevan atado, se lo presentan a Villegas, porque era el gran premio. En Buenos Aires, todos lo felicitan a Villegas por haber capturado a Pincén. Pincén le dice, ahora vos matando a Pincén, Villegas. Y Villegas lo hace soltar y le dice, no, vos sos mi amigo, no te voy a matar. Un gesto de un guerrero hacia otro guerrero, que probablemente en Buenos Aires o en otras partes no se entendieran, pero estos hombres se la pasaron peleándose, terminaron respetándose, tratándose como adversarios, pero con mucho respeto. Eso es un poco de las historias que ocurrieron en la campaña del desierto y en todo lo que fue el siglo XIX, la lucha contra el indio, donde hubo de todo. Hubo gente excelente, hubo gente terrible, hubo gente violenta, y hubo gente que se comportaron como caballeros, aún entre los indios. Así que, bueno, este es otro cacique Pollero, que es uno de los que sobrevivió a la conquista del desierto. Pero bueno, hasta aquí mi historia contándoles lo que fue el malón del 19 de mayo y el contexto en el que se vivió, lo que fue la lucha contra el indio, lo que costó lograr el progreso de esta ciudad, que se va a agrandar con la llegada del ferrocarril después de la conquista del desierto y con la creación del puerto. Pero bueno, eso es otra historia. Hasta acá llega mi historia y yo les agradezco a todos que hayan venido y que hayan tenido la buena educación de escucharme. Me olvidé de una cosa que quería aclarar. En el malón del 19 de mayo también actúan indios amigos. Estaba, nunca me acuerdo el nombre de este cacique. Ya lo tengo por acá. Bueno, se llamaba Antelef, uno de los caciques. El otro cacique se llamaba Linares. Miren de dónde vienen ciertas cacicazgos acá. Bueno, gente, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Bueno, les agradecemos la presencia, les recordamos que este año estamos cumpliendo.